No me digas, arranco. ¿Ah? Yo estoy. Bueno, vamos a arrancar entonces con el segundo coloquio del Departamento de Matemática del año, pero es el último, es segundo pero no último, y bueno, y esta vez le va a tocar hablar a Mariel Lobato, que es docente del departamento, y que bueno, aceptó nuestra invitación de venir a contarnos en qué cosas trabaja. Ella trabaja con estimación no paramétrica para datos espaciales, es profesora de matemática, hizo la maestría en Rosario, en la Universidad de Rosario, la maestría en estadística, la dirigió Pamela junto con Rodrigo, y ahora es becaria para hacer el doctorado también en estadística, también, ¿no? En Rosario. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá escuchando. Les voy a contar un poco este trabajo que estuvimos realizando para la tesis de maestría, ¿sí? Que defendí el año pasado, que se titula Predicción no paramétrica para datos espaciales. Bien. Voy a arrancar contándoles el problema, ¿sí? que motiva este trabajo. En segundo lugar, el método Kriging, ¿sí? Que es el método clásico para poder solucionar este problema. Para poder aplicar el método Kriging es necesario un marco, ¿sí? teórico sobre qué son los datos espaciales y cómo los vamos a considerar en términos estocásticos. Después voy a presentar el Kriging no paramétrico, que es nuestra propuesta para resolver este problema, y por último, los resultados que obtuvimos en los estudios de simulación y en la aplicación a datos reales. Nosotros vamos a contar con datos espaciales, que son datos medidos, cada observación la tengo medida en una locación espacial, ¿sí? En principio, esa es la información que nosotros tenemos, y tenemos una variable medida en cada uno de los puntos espaciales. ¿Está? Entonces, nuestro problema es saber cuánto vale esa variable en un punto donde no la tenemos medida. ¿Sí? Para obtener mapas de predicción, ¿qué es esto? O sea, el problema es estimar una función, ¿sí? Un campo escalar. Estimar ese campo escalar para poder obtener cuánto vale la variable en todo el mapa. Entonces, la solución clásica es el método Kriging, que es una combinación lineal de peso y la variable, ¿sí? O sea, esta es la variable medida en los sitios de la muestra, y esta es la variable que quiero predecir en un S0, que es un sitio nuevo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo calculamos esos pesos? ¿Sí? Y de qué manera vamos a obtener en esos pesos la dependencia espacial. ¿Sí? Porque algo que me dije que la característica principal que tienen estos datos espaciales es que están correlacionados. Los datos están correlacionados espacialmente. ¿Sí? Kriging lo que propone, o sea, este método que propone es calcular los pesos haciendo que el predictor sea ensesgado y de mínima varianza. Yo le voy a exigir al predictor que sea ensesgado, ¿sí? Esta es la condición de ensesgadez, y voy a obtener esta ecuación, ¿sí? Voy a querer que los pesos, o sea, para que el predictor sea ensesgado, los pesos tienen que sumar 1. ¿Tá? Y también le voy a pedir que la varianza del error sea mínima, y voy a obtener, o sea, sujeto a la condición de ensesgadez, ¿no? Voy a obtener otra ecuación. Entonces tengo un sistema de ecuación, y cuando yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, obtengo el valor de los pesos. ¿Sí? Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿quién es este gamma y quién es este gamma sub 0? Para poder hallar este gamma y este gamma sub 0, necesito saber quién es el proceso Z. ¿Sí? Necesito saber cuál es la base, o sea, quién es el proceso Z, para poder yo encontrar quién es este gamma y quién es este gamita, que están asociados a los segundos momentos del proceso. Entonces, hasta acá nosotros queremos hallar el omeguita con esta fórmula que depende del gamma y del gamma 0. Para eso, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, nosotros vamos a tener un número natural, ¿sí? Un conjunto en RD, y un espacio de probabilidad. Entonces, Z es mi proceso estocástico espacial, en la literatura también se puede llamar función aleatoria o campo aleatorio, ¿sí? Que depende tanto de los sitios
donde estoy calculando, ¿sí? En un espacio que S está en D y D está en RD. ¿Sí? Esto es generalizando, ¿no? Recuerden que nosotros trabajamos con R2, porque usamos latitud y longitud, ¿sí? Pero eso se puede generalizar a RD, ¿sí? O sea, yo puedo considerar la altitud también, puedo considerar el tiempo, o sea, que se puede generalizar. Si yo fijo uno de los sitios, obtengo una variable aleatoria. Otra cosa importante, entonces en cada punto del espacio yo obtengo una variable aleatoria. En cambio, si yo fijo un elemento del espacio de probabilidad, yo voy a tener una variable regionalizada, ¿sí? Un campo escalar no aleatorio. ¿Está? Y por último, si fijo las dos cosas, yo tengo un valor regionalizado. Ese valor regionalizado, ¿sí? Es el dato que tengo. ¿Sí? Yo tengo un dato, o sea, un valor de la variable de interés en un punto. Ese es un valor regionalizado. Entonces, ¿qué vamos a suponer nosotros? Que los datos que tenemos son una realización de este proceso estocástico espacial. Y eso me da un marco para yo poder calcular, por ejemplo, los momentos del proceso. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? De datos simulados, que son los datos con los que contamos. ¿Sí? Es una grilla regular, en este caso son 100 datos. La etiqueta me muestra el valor del dato, y lo mismo el colorcito, ¿sí? Los amarillos son más grandes y los azules son más chiquitos. Bien, entonces como les decía, yo a partir de este contexto, de darle este contexto a mis datos, yo puedo definir los momentos del proceso, ¿sí? La media de este proceso va a ser en función de los sitios del espacio, o sea, del sitio que yo tengo medido, la variable. Voy a definir la covariable, la media, ¿sí? La esperanza del proceso. Voy a definir CSI y SJ como la covarianza. Acuérdense que yo les dije que tengo dos variables, o sea, en cada punto tengo una variable, entonces yo puedo medir la covarianza de Z en SI con Z en SIJ. Tengo dos variables, entonces puedo medir una covarianza. Y otra medida de esta covariabilidad, esta covarianza, es lo que vamos a llamar variograma, ¿sí? Que es un concepto muy utilizado en lo que es geoestadística. Que lo que me va a medir es la varianza del proceso diferencia. Cuando yo tengo medidos de dos puntitos, la misma variable, voy a obtener un proceso diferencia, y eso le voy a calcular la varianza. Esos son los momentos que vamos a utilizar del proceso. Pero además le vamos a pedir cosas a este proceso. Le vamos a pedir que sea intrínsecamente estacionario. ¿Sí? Esto que le vamos a pedir es para poder hacer las cuentas que hicimos antes, donde hallamos el omega. ¿Sí? Si no tenemos esta condición, no podemos llegar a esa ecuación del omega. Bueno, le pedimos que la esperanza del proceso de diferencia sea 0, para que sea intrínsecamente estacionario, y que esta función no dependa del lugar específico donde yo estoy midiendo la variable, sino de la distancia entre los sitios. ¿Sí? Que dependa solamente de la distancia entre los sitios, ese variograma. Bueno, ¿cómo vamos a modelar el proceso estocástico Z? Lo vamos a modelar como una parte, la parte media, ¿sí? Y un error. Yo les conté el Kriging, que era esta combinación lineal, ¿sí? Y hay distintos tipos de phishing que dependen de los supuestos que le pedimos a la MU y al error, ¿sí? Yo le puedo pedir distintas cosas, entonces voy a tener distintos tipos de phishing. Nosotros comparamos con nuestra propuesta con dos phishing. El phishing ordinario, que le pido que la media sea constante y desconocida, y que el proceso estocástico sea intrínsecamente estacionario. Que el proceso sea intrínsecamente estacionario me asegura que la Z sea intrínsecamente estacionaria. La diferencia con el phishing universal es que ahora no le voy a pedir que la mu sea constante, ¿sí? Sino que la voy a modelar de esta forma. Entonces solamente me queda intrínsecamente estacionario el error. Bueno, entonces este es el semivariograma, lo vamos a estimar a partir de un semivariograma empírico, ¿sí? Y después este semivariograma empírico se ajusta con un modelo, una función, un modelo teórico, ¿sí? Acá es el modelo exponencial, pero puede ser gaussiano, puede ser... Hay distintos modelos que tienen que cumplir con ciertas propiedades para ser considerado una función válida de semivariograma. Este modelo tiene parámetros que yo tengo que estimar. Este es un ejemplo, los puntitos del semivariograma empírico, y la curva es la función estimada.
A ver, algo importante acá es que uno de los parámetros es el rango, que es esta distancia que me indica, bueno, hasta qué distancia hay correlación espacial. Y después el efecto Pepita y la meseta parcial, que me indica dónde hay error sin estructura espacial y dónde hay error con estructura espacial, que tienen que ver con la varianza del proceso. Bien. Entonces, yo le comencé diciendo que era una combinación lineal y que teníamos que calcular los pesos. Para saber cómo calcular los pesos, tuvimos que detallar todo este marco conceptual. Porque solo queríamos saber quién era el gamma y el gamma chiquito, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos esta función gamma asterisco que nosotros estimamos los parámetros de esa función paramétrica y podemos obtener quién es el gamma y quién es el gamma sub 0. Es aplicable la misma función, ¿sí? En este caso, yo calculo una matriz de distancia, tengo todos mis puntos espaciales, calculo una matriz de distancia que me queda de n por n, y le aplico esta función. Y en este caso lo mismo, pero agarro todos los puntos de la muestra y hago la distancia entre esos puntos de la muestra con los puntos que yo quiero predecir. Una vez que yo encuentro esto, ya tengo mi predicción y ya está solucionado el problema. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este método? Bueno, el método es simple, ¿sí? Y es fácil de interpretar. Uno cuando encuentra los resultados es bastante simple de interpretar también. Pero tiene algunas desventajas. Hay que invertir la matriz gamma, y si bien ya hay muchos métodos para solucionar este tipo de problemas, sigue teniendo algunos conflictos porque la matriz gamma es de n por n. Entonces, a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, esa matriz es más difícil de invertir, y además tiene el problema de que yo puedo tener muchos ceros, ¿sí? Porque puedo tener la variable medida en el mismo sitio. Yo puedo tener dos valores medidas en el mismo sitio. Nosotros trabajamos con datos de precios de vivienda, por ejemplo. Entonces yo hago cualquier encuesta de hogar y encuesto a distintos hogares que vienen del mismo edificio, voy a tener la misma variable medida en el mismo punto. Y eso hace que la matriz tenga cero. O sea, porque la distancia va a ser cero. Y la función en cero vale cero, la función de valores. Y después hay otro problema que es más epistemológico, digamos, ya no tiene que ver con el método, sino con la cantidad de decisiones que tiene que tomar el investigador o la investigadora para poder ajustar tanto el semivariograma empírico como el ajustado, digamos. Hay que tomar muchas decisiones y se torna como muy subjetivo. O sea, como que depende mucho de los datos, las decisiones que uno tiene que tomar y no tanto del método. Entonces nuestra propuesta es continuar con el mismo predictor, ¿sí? Con la misma combinación lineal, pero calculando los pesos de manera no paramétrica, ¿sí? Usando la estadística no paramétrica y la estimación por núcleos específicamente. Entonces, esta es la primera propuesta. K es un núcleo, ¿sí? Que tiene ciertas características. Piensen, nosotros usamos el núcleo gaussiano, ¿sí? Una curva gaussiana. Entonces, le asigna un valor alto a los valores chiquitos, ¿sí? Y un valor chiquito a los valores altos. Entonces, en este caso, la D es la distancia euclidia, ¿sí? Esto es el más básico, digamos, que está basado en este paper, que ellos utilizan un muestreo estocástico, digamos, nosotros tenemos una grilla regular, y ellos usan un kernel multivariado, y nosotros usamos un kernel univariado, ¿sí? Entonces, que en todos los ¿cómo se llama? En todos las propuestas, ¿sí? Va a ver este grafiquito. Entonces quiero explicar un poco qué estoy mostrando en este gráfico. Las etiquetas es el valor de la variable, ¿sí? El que está en rojo es el que yo quiero predecir. Voy a suponer que no lo conozco, ¿sí? Pero sí lo conozco. Es el que está en rojo. Y los colores va a ser el peso que se le asigna. Entonces, yo para cada valor de mi muestra le voy a asignar un peso. Entonces, por ejemplo, para hacer la combinación lineal, para hacer este promedio pesado, bueno, me va a considerar estos 4. Porque son los que están más cerquita. O sea, funciona bien lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, que los más cerquitas le asignen más peso. Porque solamente estoy considerando distancia euclídea. Pero ¿qué está pasando acá? Bueno, estos son parecidos, pero estos son distintos al que quiero predecir. Si se fijan, acá como hay una línea, que de este lado tienen como una forma los valores, o sea, como
son grandes comparado al que quiero predecir, y de este lado son más parecidos. Entonces lo que queríamos que el predictor me capte esta línea de acá. Quería, bueno, estos no son tan parecidos, no los considero, y estos que son más parecidos sí los considero. Entonces, la segunda idea, que fue basada en este paper, es poner dos funciones núcleos, dejar la misma que me controla las distancias, ¿sí? Y agregar una, que en este caso, como veníamos estudiando el tema de los datos espaciales, utilizamos el índice de Moran local, ¿sí? Que es un índice que me mide correlación espacial. ¿Qué tan parecidos son los valores, los valores de la variable en un cierto vecindario? ¿Sí? Entonces, si yo agarro un punto donde estoy midiendo la variable, y mido el índice en ese punto, si es positivo, me indica que los puntos que están alrededor son parecidos. Si es negativo, me dice que son distintos. O sea, los vecinos son distintos al punto que quiero predecir. Y si es 0, no sé nada, digamos, no puedo decir nada. O sea, no son ni iguales ni distintos. Entonces, como a nosotros nos interesaban los que eran parecidos, o sea, los vecindarios que son parecidos entre sí, le propusimos esta transformación. Y obtuvimos esto. En este caso, lo que está pintado no es todo el peso, ¿sí? Sino solamente este nuevo que incluimos. Y fíjense que funciona, porque los que están más en amarillo me generan sectores que son parecidos entre sí, ¿no? Estos son parecidos, no sé si se alcanza a ver, pero estos son parecidos en este grupo, y este grupo también es parecido. Entonces, o sea, cuando pongo ahora sí, grafico todos los pesos, el peso completo, fíjense que ya a estos dos ya le pone un peso más chiquito, ¿sí? Porque en este caso no tienen un índice de Moran alto. ¿Qué pasa acá? El problema que tuvimos es que, bueno, puede ser que el índice de Moran sea alto y que los valores sean parecidos, pero no sean similares al valor que yo quiero predecir. O sea, ahí ya tengo otro problema. Entonces, siguiendo la línea de agregar otro núcleo en donde donde incluyamos algo más que la distancia, ¿sí? Lo que se nos ocurrió es incluir los valores de la variable de interés. Entonces acá es la distancia entre medianas de vecindario, ¿sí? Está basado en este paper en el que propone comparar los vecindarios de cada punto. Yo tomo cada punto, calculo un vecindario, ¿sí? A ese vecindario mido lo que vale la variable de interés en ese vecindario, calculo la mediana en cada uno y hago la diferencia. Y entonces estoy comparando vecindarios. Bueno, fíjense, este gráfico en las etiquetas me muestra las medianas para cada sitio, y este gráfico me muestra el valor de la variable de interés para cada sitio. Y lo que está pintado son los pesos completos. Pero bueno, fíjense que acá me está pintando lo que está muy cerquita, ¿sí? Fíjense que, si ustedes miran, este valor es el mismo que este, o sea que las medianas son re parecidas. O sea que también o sea, el método está haciendo lo que quiere. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que me tome más esta zona, que la distancia entre los sitios no me influya tanto. Porque entonces, si la distancia de esta es muy chiquita, es muy grande, este término, este núcleo, es muy chiquito y ya no importa cuánto valga esto. Por eso me está acotando a solamente esos dos puntos. Entonces la propuesta es hacer lo mismo, pero un único núcleo donde tengo las distancias multiplicadas. Y obtenemos esto. De nuevo, este es para las medianas y este es para la variable de interés. Entonces obtenemos que pese más sitios que son parecidos y que no están tan cerca. Entonces tengo más información para poder hacer la predicción. Y por último propusimos el mismo con un solo núcleo, pero sumados. Este tiene un comportamiento similar al de dos núcleos. Muy parecido, nada más que me agrega un peso un poco más chico a uno que está más lejos. Bien, hasta acá las 5 propuestas que nosotros hicimos. Entonces ahora les voy a contar un poco de la simulación que hicimos para poder comparar bajo ciertos escenarios estos métodos. Propusimos un tamaño de muestra mayor que 1, las coordenadas son una grilla regular, como les estuve mostrando. En este caso propusimos 400 datos. Esta es
el proceso de estimación, donde la L es la matriz triangular que surge de la descomposición de Cholesky de la matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Y mu es el... Y esto me da el error, o sea, con un vectorcito de error, y esta es la función media. Para todos los casos vamos a suponer que la media vale 0. Para leer la distribución del error, propusimos una distribución normal, una distribución Bernoulli y una test-student, no centrada. En cuanto a la distribución del error, veíamos que nos daba parecido, o sea, todas las comparaciones que hacíamos entre los errores nos daban los resultados similares. Y después nos dimos cuenta que al hacer este producto estábamos haciendo una combinación lineal y entonces nos quedaba que eran normales, digamos. O sea, todas eran normales o aproximadamente normales. Entonces, no está incluida en la presentación, digamos, la comparación entre estas. Las comparaciones que voy a hacer van a ser todos con una distribución del error normal. Otra cosa que variamos es la matriz de varianza y covarianza. ¿Cómo calculamos esta matriz de varianza y covarianza para después hacer la descomposición de Cholesky y encontrar esta L? A partir de los modelos que yo les conté propuestos para poder calcular los pesos en el Kriging, ¿no? Entonces yo ya con esto, o sea, proponiendo esta función para la matriz de varianza y covarianza, para los datos que quiero simular, le estoy dando un poco de ventaja también a los métodos Kriging, ¿no? Porque es la forma que tienen los métodos Kriging para hacer la predicción, ¿sí? Y un modelo combinado, ¿sí? Un modelo exponencial y un modelo combinado, donde acá pusimos diferentes modelos de varianza y covarianza. ¿Qué significa un modelo combinado? Bueno, para distintas regiones, un modelo distinto de varianza y covarianza. Para el modelo exponencial también variamos el rango. Este θ2 es el rango que yo le decía que es la distancia hasta la cual tengo correlación espacial. Pero pusimos un rango 2 y un rango 100, ¿sí? Y después variamos el θ1 y el θ3, que tiene que ver con la heterocedasticidad del proceso, si la varianza es constante o no es constante. Este es un ejemplo, este es homocedástico, o sea, todos los datos tienen la misma varianza, ¿sí? Y acá la varianza depende del espacio. Acá tengo una varianza, acá tengo otra varianza y acá tengo otra. ¿Sí? Entonces, estos fueron los resultados. Primero, concentrémonos en un único gráfico. Cada una de los boxplot es un método, ¿sí? Los primeros 5 son los no paramétricos y están en el orden en el que lo conté. El simple con las distancias, el que tiene el índice de Morán, el de 2 kernel con la mediana, el aditivo y el multiplicativo, digamos, el que tiene un solo kernel multiplicados y sumados. Y después 3 propuestas de Kriging, 2 propuestas de Kriging ordinario. Como yo tengo que elegir cuál es el modelo de variograma que voy a proponer, ¿sí? En este elegimos esférico y este elegimos el exponencial, que era con el que estaba simulando los datos, y este es el universal, el que no considero que la función media sea constante, también exponencial. En todos los gráficos están ordenados de la misma forma los datos. Entonces, vamos a empezar comparando con respecto a la heterogeneidad de la varianza. Voy a comparar esta columna contra esta, así, estos dos por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá la diferencia que notamos es que cuando tengo varianza no constante, mejoran los no paramétricos, ¿sí? Y cuando si miramos en el caso de modelo exponencial con un rango más grande, pasa lo mismo, ¿sí? Mejora cuando los datos son heterocedásticos. ¿Sí? Si paso de acá a acá, los no paramétricos mejoran. Y son bastante competitivos con los Kriging clásicos. Este es el modelo combinado. Se acuerdan que yo dije 3 modelos. El modelo exponencial con rango 2 y rango 100 y el modelo combinado, ¿sí? Entonces, acá tuvimos muy buenos resultados. O sea, en los dos casos, tanto el homocedástico como el heterocedástico, funcionan mejor los no paramétricos. Específicamente el que considera las medianas, la distancia entre medianas. Bueno, si yo considero ahora comparando este con este, ¿sí? No hay tantas diferencias entre cambiar el rango, ¿sí? Lo que pasa más que nada es que se agranda la variabilidad de los errores, ¿sí?
las posiciones relativas son parecidas. Bien, ahora si yo quiero comparar con respecto a la función de covarianza, lo mismo, esto comparando el de con rango 100 y el modelo combinado, y acá sí se ve una diferencia más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo en el exponencial, lo que yo les decía, bueno, estoy simulando los datos con un modelo exponencial y después o sea, el Kriging está prediciendo los datos con el mismo modelo exponencial, entonces como que lo estoy ayudando un montón. Cuando yo rompo un poco es qué modelo de covarianza tienen los datos, funcionan mejor los no paramétricos. Entonces, en conclusión, si el supuesto de varianza constante no se cumple, ¿sí? Que yo decía, el caso de heterosidasticidad o el caso de tener modelos combinados, bueno, los métodos no paramétricos funcionan mejor. Dentro de los no paramétricos, el que mejor desempeño tiene el núcleo, que tenga un solo núcleo con las distancias multiplicadas. ¿Está? Y los que mejores funcionan son el que tiene dos núcleos con la distancia entre medianas y el que tiene un único núcleo y las distancias están de forma aditiva. Bien, cuando la varianza es constante, el universal funciona mejor que las otras propuestas dentro de lo que es Kriging. Y en el escenario de varianza combinado, el ordinario es mejor que el universal. Bueno, una vez que nosotros tuvimos los resultados, dijimos, bueno, ¿qué vamos a ver qué pasa con los datos reales? ¿Sí? Entonces propusimos, trabajamos con precios de vivienda, como les estuve comentando antes. Teníamos datos de estos precios. En realidad son precios de inmuebles, no necesariamente de viviendas, son datos que son muy heterogéneos, porque imaginen que nosotros tenemos una única variable. Nosotros solamente trabajamos con el precio de la... Entonces puede haber precios de mansión y puede haber precios de un local comercial. Sin embargo, los resultados fueron buenos. Esos son los datos regionalizados, ¿sí? Solamente los datos que tengo en la muestra. En este caso, puse más medidas, ¿sí? El error absoluto medio, la correlación entre los observados y los predichos, y la raíz cuadrada del error cuadrático medio. En negrita, no sé si se alcanza a ver, están los mejores resultados. En este caso, para estos datos, funcionaron mejor los Kriging, en términos de medida, ¿no? Este es el que, en el que usamos el índice local de Morán, ¿sí? Estas son las predicciones, digamos, una vez que nosotros con estos datos activamos los modelos, yo puedo en la grilla cambiar de como yo quisiera y puedo predecir y obtener estos mapitas. Este es el que tiene las dos medianas con dos núcleos, y este es el universal. Si comparamos los no paramétricos con el Kriging, ¿sí? Podemos observar que el Kriging suaviza. Entonces, si nuestros datos son suaves o tienen una distribución suave, la campanada, fíjense que en este caso se concentran acá como en el medio, lo más grande, y después como se va cayendo, pues una campanita, los datos, el Kriging funciona bien. ¿Qué pasa ahora igual si nosotros tuviésemos otro tipo de datos que no son tan lindos, que no son tan suaves? Bueno, nuestros métodos, digamos, los más no paramétricos, captan esa heterogeneidad de los datos, ¿sí? Fíjense en esta parte acá, que acá hay, si se te alcanza a ver, pero hay algunos datos que son altos, son valores altos, que acá no lo tienen en cuenta, y el Kriging los considera, el no paramétrico, perdón. Bueno, después quisimos probar con datos más chiquitos, con muestra de datos más chiquitas, y obtuvimos resultados similares. Fíjense, este es un no paramétrico junto con este, ¿sí? Esta fue una sorpresa porque este es el que tiene las instancias multiplicadas, y funciona muy bien, tuvo re buenos resultados en términos de error también, comparado con otro Kriging. Y este era uno de las simulaciones que daba bastante mal. Y por último, estos son datos de Airbnb, que también es una muestra súper heterogénea porque tiene datos de precios de departamentos y precios de habitaciones compartidas, entonces la variabilidad de los datos es grande, y solamente algunas regiones de lo que es Singapur.
Y acá puse dos más. Este también es el ordinario con el exponencial, y este es el que tiene dos núcleos con la distancia entre las medianas. Fíjense que tuvimos buenos resultados también en términos de medida. Y con respecto a esto de la suavidad, sí, el Kijing sigue suavizando la información y los no paramétricos siguen captando las irregularidades de los datos. Bueno, y como conclusión de esta aplicación de datos reales, es que, bueno, la idea era usar datos que sean distintos, ¿sí? Que tengan distinto tamaño, que tengan distinta distribución en el espacio y que tengan distinta estructura de varianza y covarianza. Y en los tres casos obtuvimos buenos resultados, tanto en las medidas como en lograr captar las heterogeneidades de los datos. Bueno, esto, que son competitivos y que en algunos casos hasta son mejores. Bueno, un poco contarles qué estamos trabajando ahora. Los métodos no paramétricos necesitan, a lo que no le dije, necesitan estimar el parámetro de suavizado. Eso funciona muy bien con validación cruzada. Nosotros logramos optimizar esta validación cruzada, los procesos son eficientes, es más, nosotros le damos una grilla chiquita, muy amplia, y logramos optimizar esa grilla y encontrar dentro de una grilla óptima el modelo del parámetro, pero sigue siendo caro computacionalmente, es bastante lento. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es, bueno, buscar una forma más eficiente de calcular este parámetro de suavizado. Bueno, otra cosa que estamos trabajando ahora, que por eso también estamos queriendo tener más eficiencia en el cálculo de este parámetro de suavizado, es extender esta propuesta a casos multivariados, ¿sí? Considerar covariables. Vieron que yo le dije recién que tenemos datos que son muy heterogéneos. Entonces yo hay una parte de la variabilidad que podría captar considerando covariables, ¿no? Si yo tengo un precio de vivienda y bueno, cuántos metros cuadrados tiene el inmueble, por lo menos ya me estaría dando variabilidad y dejándome solita la variabilidad que depende del espacio, que es lo que yo quiero modelar específicamente. Bueno, otra cosa que estamos trabajando ahora es tratar de probar las propiedades asintóticas de estos predictores, ¿sí? La idea es, bueno, ¿qué le vamos a pedir a los pesos para que se cumplan estas propiedades asintóticas? Otra cosa que queremos hacer, esto ya es más para el futuro, digamos, seguir haciendo simulaciones y que las simulaciones incluyan para ver cómo es el desempeño predictivo, ¿sí? De esta propuesta, cuando comparamos en distintos tamaños de muestras, si la muestra tiene valores extremos, ¿sí? Si los datos son asimétricos, porque en lo que estuvimos viendo en que las muestras que hicimos mediante simulación, la mayoría los datos eran simétricos, sin considerar el espacio. Teníamos datos simétricos. En cambio, que obtuvimos buenos resultados, pero también en los datos que no son simétricos, que son más los datos reales, tuvimos mejores resultados. Entonces queremos ver, bueno, qué pasa si tenemos datos que no tienen una distribución tan simétrica y poder controlarlo más nosotros. Por eso hacemos simulaciones, porque nosotros queremos controlar las cosas que le vamos cambiando de los datos para poder obtener conclusiones. Y bueno, después considerar otro tipo de modelos de semivariogramas. Yo los que les comenté que estuvimos usando son semivariogramas isotrópicos que dependen de un vector distancia. Ese vector tiene una dirección, ¿sí? Nosotros consideramos que es la misma para todos. Bueno, entonces queremos considerar semivariogramas que los datos necesiten el ajuste de un semivariograma que dependa de la dirección del vector, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Bueno, ¿preguntas? Es una dimensión. ¿En ¿Cómo se resuelve el problema? en una dimensión? Claro, en vez de dos dimensiones. En una dimensión. No trabajamos en una dimensión, pero supongo que será toda la parte de teoría de la serie de tiempo, de los modelos autorregresivos. O sea, es como esto,
Eh, O sea, esto- hay modelos, está hecho para una dimensión que son los modelos que hay autorresivos, los modelos de medias móviles, modelos así para... Es un poco más simple porque tenés una sola dimensión, o sea, que tenés adelante y atrás nomás. Entonces volvés en el tiempo y acá tenés como muchos estados. No trabajamos nosotros con una dimensión porque es algo que ya está bastante estudiado, digamos, dentro de lo que son series de tiempo, se le llama. Series de tiempo. Porque una dimensión sería o sea, el tiempo. No, bueno, pero lo que se ha usado, digamos, lo que está hecho. ¿Cómo? Vos tenés un terreno Ajá. con una cantidad. Claro. Llega un quiere así que podés estudiar una dimensión, bueno, dos dimensiones, corrido. Claro, Después es lo que pasó ahí. claro, está bueno. Sí. No. Una dimensión. Claro. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Vaya. Nada, quedé asombrada con los tamaños de muestra. Que se aguante, claro, no paramétrico, 80 datos. Además entrenan y prueban para seguir la predicción 40, Sí. 40 y 40. Sí, 30, 70. O sea, sí. Se aguantan y cuando ahora supongo que van a poner en los pesos covariables. Claro, la idea. Ahí capaz que Sí. Se complica el tamaño. se complica. Sí. Es un grado, faltando con datos. Claro, funciona. Se necesita mucho. Sí. La idea es que tú tengas variables en algunos sitios, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, Claro, ahí sí. poder que haya una vivienda y donde quiero predecir en una casa, sé cuántas habitaciones tiene, quiero predecir el precio, que no sé nada y tengo datos que sé cosas de habitaciones, además, entonces que explote toda la información. Pero con datos faltantes. Claro. Datos de alguna manera faltantes. Claro, la idea es usar la fuente secundaria, digamos, tener datos de distintas bases y poder usar todo. Porque que estén todos medidas en los mismos sitios es muy difícil, se usa mucho en, no sé, agricultura de precisión, en la parte de más climática, o poder estudiar que en el mismo sitio miden todo. Pero en las aplicaciones más de ciencias sociales, sacas un poco de cada lado y no tenés las mismas muestras, tenés distintas muestras. También con la dimensión, lo que decían, la idea es meter una dimensión de tiempo además del espacio. No, claro. Ah, sí, eso es más futuro. No lo puse ni siquiera porque está muy lejos. ¿No? Ah, bueno. Está bueno, sí. Bueno. No sé cómo se saca. Se pueden desmutear solos. Si alguien del Zoom quiere hacer alguna pregunta. No sé si ahí se ve el chat. ¿Y ahí tampoco? Está desbloqueando, pero No hay nadie en el chat. Bueno, hay preguntas. ¿Más preguntas? Bueno, bien. Le agradecemos de nuevo entonces. Gracias. Ah.